El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Medieval que se extendió entre los siglos XIV y XVI. Supuso el renacer de los valores e ideas clásicas después de la Edad Medieval. Durante esta época comenzó a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad, la aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los viajes interoceánicos entre Europa y América, el ascenso de la burguesía que puso fin a los estamentos del feudalismo. Así fue como se desarrollaron las ideas del movimiento humanista, una forma de pensar que rompe con la visión medieval del mundo. La cultura pasó de los monasterios a las calles, había mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades. La intervención de la imprenta también favoreció la difusión de las nuevas ideas. Durante el Renacimiento se produjo una clara separación entre la religión y la filosofía, entre la razón y la fe. La principal corriente ideológica era el humanismo, que consideraba al hombre como el centro y la medida fundamental de todas las cosas. La pavana es una danza cortesana muy suave, de 2/4 o 4/4. De moda en Europa en la época del Renacimiento. A continuación veremos un ejemplo de dicha danza. Encontramos características tales como los descubrimientos, que son grandes innovaciones como la imprenta, rutas marítimas y la conquista de nuevos continentes. El racionalismo llega cuando la fe se ve cuestionada y crece el interés por nuevos conocimientos basados en la razón. Esto nos lleva al humanismo, el cual se consideraba al humano como centro del universo, y dejan de lado el dogmatismo y el teocentrismo, que daba a Dios como el creador de todo, pero lo seguían creyendo el creador del universo. En el arte encontramos que los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y la perfección del cuerpo humano. Fue el principal movimiento renacentista basado en la observación del mundo por medio de la razón y el conocimiento. Fue utilizado de manera recurrente en la pintura como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y en la escultura como David de Miguel Ángel. Y como símbolo del humanismo encontramos el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. En esta época se desarrolla la revolución científica y cultural y son claves grandes pensadores como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que plantean la teoría de que el Sol es el centro del universo y la Tierra gira alrededor de él. Respondió la danza Branle. Branle proviene del francés branler, que significa sacudir, demostrando la alta difusión de la danza en el siglo XVII. Toinot Arbeu explica que esta danza es practicada por los plebes, que quiere decir que es practicada por el pueblo. Toinot Arbeu en su Orchesographic señala que esta danza es bailada hacia los lados y no hacia el frente. Inicia con el branle doble, que son 2 pasos hacia la derecha y se devuelve con 2 pasos hacia la izquierda ligeramente más cortos. Suele bailarse en círculos de modo en que de vueltas y suele bailarse en grupos de pareja. Los de mayor edad bailan el branle doble, las parejas casadas jóvenes bailan el branle alegre y los más jóvenes bailan el branle borgoña.
¿Grabando? ¿Sí me entienden? ¿Sí me escuchan? No conozco mucho de este tiempo, pero digamos que sí me entienden. Para los que alguna vez vean este video, mi nombre es Catalina de Sforza. Yo no pertenezco a este tiempo, no sé dónde estoy. Yo soy de la época del Renacimiento. Pues ya que no hay nada más que hacer en este lugar que me tienen encerrada, voy a contarles un poco de la historia. El Renacimiento fue un periodo de la historia de la humanidad en Europa que se extiende durante el siglo XV y el siglo XVI. El Renacimiento se está moviendo por todo el mundo, pero en este momento les contaré desde mi experiencia. Italia. La Italia fue la cuna del arte renacentista. En él estaban los inicios del siglo XVI, mientras aún en otros países estaban despertando ese cambio de la humanidad. Ese cambio se llamaba el humanismo. Si ustedes se preguntan por qué se les llamaba Renacimiento, es porque hace referencia al verbo renacer. ¿Y qué es lo que renace? Después de casi 10 siglos de mentalidad cerrada, centrada en refugiarse en Dios como remedio para los males de la época. ¿Cuáles eran esos males? Las enfermedades, el hambre, la muerte. La humanidad está cansada, estamos cansados todos de vivir de una manera que vuelve su mirada hacia los ideales clásicos de la cultura de Grecia y Roma como modelos de perfección. Grecia, que es la cuna de la democracia y de la filosofía, era el mejor maestro del mundo y por eso nosotros aprendimos la visión teocentrista. Cuando me refiero a nosotros, es que yo soy una persona que se la pasa en todas las épocas. Estoy hablando de la época de la Edad Media, cuando ya pasamos y nos transformamos, hablamos de una visión antropocéntrica y esa visión es a la que yo pertenezco. ¿Que cuál es? La época del Renacimiento. El hombre, la persona, es la medida de todas las cosas. Junto al Renacimiento se desarrolla un movimiento cultural llamado humanismo. En él se busca formar a las personas en el estudio de las letras, la ciencia y las artes. Entonces, ya el centro no es Dios, sino el centro es el ser humano. En este sentido, algo muy importante que tienen que tener en cuenta era que saber de música era algo considerado como buena educación. No olvidemos que en Grecia la música y la educación física eran las materias más importantes de la educación en los jóvenes. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar. También no podemos olvidar 3 hechos que marcaron profundamente esta época. ¿Cuál fue? Los viajes, ¿listo? Los viajes era una idea de viajar. A la hora de viajar, ustedes podían encontrar el conocimiento de saberes nuevos, ¿listo? Históricamente, el Renacimiento es contemporáneo. ¿Por qué? Porque era de la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Esta era a la que yo pertenezco, Catalina de Medici, era el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, como los viajes a los portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles. Muchos compositores de la época viajaban a otros países, por lo que estaban en contacto con Europa. Si miramos otros de los descubrimientos importantes, fue la invención de la imprenta. ¿Por quién? Por Johannes Gutenberg. Gracias a la imprenta, la difusión de la cultura a través de los libros permitió que aquella llegase a un mayor número de personas. La introducción de la imprenta más o menos en 1460 a 1480 y la consiguiente difusión de la cultura fue uno de los motores del gran cambio. Otra cosa que no se puede olvidar, si hablamos del contexto histórico del Renacimiento, es el desmembramiento de la cristianidad con el surgimiento de la Reforma Protestante. Esa reforma fue una crisis que dejó una honda huella en el arte. Pero políticamente, ¿qué estaba pasando? Si nosotros nos devolvemos un poco, a lo largo de todo el siglo XV, el feudalismo comenzó a mostrar claros signos de desmoronamiento, a pesar de la persistencia de la sociedad en 3 estamentos definidos, los cuales eran nobleza, clero y el estado llano. Estos lograron apreciar que hubo una separación que no era tan rígida como lo fue en la Edad Media, ya que la adquisición de riquezas y bienes permitieron una cierta movilidad a escala social. Es decir, ahora tú podías comprar cuál era, a dónde querías pertenecer.
Y aunque la nobleza continuaba siendo propietaria de grandes extensiones de tierra, lentamente fueron perdiendo el poder económico y militar. A esto también hay que sumarle que el auge de las ciudades significó la aparición de nuevas actividades económicas y el surgimiento de una nueva clase social, conocida como la burguesía. En Florencia aparecen los primeros maestros de danza y por tanto algunos tratados. Los maestros de danza eran los que inventaban pasos, coreografías, llegando a bailar en las cortes. Yo, Catalina de Medicis, era una de las mejores mecenas de las bajas danzas o danzas de corte. Estas eran danzas programadas que requerían una disciplina y de ciertos maestros adiestrados para la ejecución. Estas danzas eran llamadas danzas bajas debido a que teníamos unos ropajes súper pesados que limitaban los movimientos. Los pies los deslizábamos por el piso y ellos carecían de saltos. En otros lugares de Europa, las bajas danzas eran propias de los señores en los que uno gira desmesuradamente y trata de parecer lo más sereno y gracioso posible. Hoy llamada encadenamiento, pero la palabra en sí no existía y utilizábamos otros. Más bien eran como llamadas unas situaciones determinadas. De ahí el nombre que se le llamaba danzas determinadas. Hacia eso de 1519 había un señor llamado Toinot Arbew y él ha contribuido a la historia de la danza renacentista gracias a un tratado que él llamaba Orchestrography. Y esta obra fue publicada en 1588 y es un catálogo inmenso de danzas que se practicaban en Francia y 4 danzas de salón que se bailaban con motivo a los banquetes y a las fiestas que eran muy importantes. El carácter pedagógico con el cual él escribió su cartilla fue de fina coquetería. Había buen humor y era una de las más importantes para el baile o la danza. También aparecen algunos tratados italianos donde los primeros maestros lo hicieron como anónimos y se recogen ciertos pasos que se hacían en las danzas bajas. Por ejemplo, uno era el paso simple. El paso simple era avanzar con un pie y cerrar al otro. Andar y cerrar, andar y cerrar. Eso era lo que llamaban ellos, lo que llamamos actualmente el encadenamiento. Luego teníamos el paso doble. El paso doble eran 3 pasos a un compás terciario. Más tarde se hacían 5 y siempre era impares, hacia adelante y siempre empezaba y terminaba en pie derecho. Normalmente se levantaba un poco el talón. También conocemos en mi época del Renacimiento el branlé. ¿Listo? El branlé es el paso del vaivén, es apoyar el peso alternativamente en un pie y otro. Tenemos el démarché, ¿listo? Es el paso doble hacia atrás. Tenemos la reverencia. La reverencia siempre se hace al principio, saludándose el hombre con la mujer ligeramente, o se podía mujer con mujer, al mismo sentido contrario, y se inclinaba el torso en una sola pierna, estando las otras detrás. Tenemos también el paso de Brabante. Este paso es un salto y sustituye la reverencia inicial. El salto siempre es el sitio y provenía de la danza popular. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la música y la danza iban al parejo. Por eso, siempre debajo de los pentagramas aparecían la duración de los pasos. Esto es como una antigüedad, un tesoro, ya que ahora los coreógrafos no lo hacen así. Todo esto se supone que se perdió con la invención del video, porque ahora se repite lo que hacen los demás y no se crea desde lo que dice la música, desde el ritmo de él mismo.
Seguido de esta breve explicación de los pasos, yo, Catalina de Medici y Lucrecia Borgia, vamos a hacer un pequeño baile donde ustedes podrán entender en la práctica cuáles son los pasos que les acabo de decir. Van a encontrar en el video paso simple, paso doble, branlé, démarché, la reverencia y el paso de brambante. El oficio de los maestros de danza. Los maestros de danza enseñaban a las personas cultas conocimientos de danza. Se bailaba en parejas o en grupo, acompañados por una agrupación de instrumentos, generalmente laúd, clavencid o virginal. Se solía bailar en las cortes, en los castillos y palacios de la nobleza o en el pueblo. Domenico da Piacenza, 1390-1470. Fue un maestro de ceremonias, coreógrafo y compositor italiano que trabajó para la casa de este en Ferrara. Es muy importante, pues con él la coreografía se convierte en un oficio personal. Uno de sus grandes alumnos fue Guglielmo Ebreo da Pesaro. Gracias a ambos, la danza alcanzó la importancia de la música y pintura. Es el autor del tratado de arte Saltandi e Choreas Duducendi, publicado en 1416. Algunas de sus obras más importantes fueron L'Iosello, La Gelosia, Van de Annonce. Guglielmo da Pesaro, 1420-1484. Fue un maestro de danza, coreógrafo, teórico de la danza y compositor del Renacimiento italiano. Era un alumno y discípulo de Domenico da Pacienza. En 1463 escribió un tratado sobre cómo debía ser la danza. Sus danzas más importantes fueron Otto Basendance, la Basa Castigilia. Escribió el tratado de Practica seu arte tripudo vulgare apusculum. Tainot Arbeaut, 1519-1595, maestro recordado por escribir el manual de danzas Orchesographie, publicado en 1588. Este manual se convirtió en una gran fuente de información de las danzas renacentistas, ya que contiene numerosas danzas y pasos de dichas danzas. La zarabanda es una pieza lenta del periodo barroco desarrollada durante los siglos XVI y XVII, escrita en un compás ternario, característica de la música barroca, y se distingue en el segundo y tercer tiempo, van a menudo ligados, dando un ritmo distintivo de negras y blancas alternativamente. En el Renacimiento se impone una nueva ideología en el mundo de Cariz, que es el científico y el naturalista. Esto quiere decir que las personas se alejaban más de la iglesia y se proponían sus pensamientos más hacia lo natural y lo científico. El público del arte del Renacimiento era compuesto por la burguesía ciudadana y los príncipes, ya que los bailes en el arte
eran compuestos y bailados por la realeza hacia el público. Las artes del Renacimiento se basaban en la observación directa del cuerpo humano. También estos artistas realizaban sus propias investigaciones acerca de cómo moverse y acerca de cada parte del cuerpo humano y la representación plástica. El platonismo florentino era encabezado por Marsilio Virginio, que dio importancia a la representación de la danza en la figura humana. En otras palabras, él decía que el movimiento era el lenguaje del alma, ya que a través del baile y de los movimientos artísticos del cuerpo se podía representar lo que nuestra alma y nuestra mente quería mostrar hacia el público en el tema del Renacimiento. En los últimos tiempos del Renacimiento, el llamado arte total es el objetivo de la gran cantidad de autores que querían demostrar el arte a través del cuerpo. El norteamericano Elwin Nicolais, a quien se debe una profunda renovación del ballet contemporáneo, él intenta unir la pintura, la escultura, la música y la danza a través del Renacimiento. El oficio de los maestros de danza. Los maestros de danza enseñaban a las personas cultas conocimientos de danza. Se bailaba en parejas o en grupo, acompañados por una agrupación de instrumentos, generalmente laúd, clavencid o virginal. Se solía bailar en las cortes, en los castillos y palacios de la nobleza o en el pueblo. Domenico da Piacenza, 1390-1470. Fue un maestro de ceremonias, coreógrafo y compositor italiano que trabajó para la casa de este en Ferrara. Es muy importante, pues con él la coreografía se convierte en un oficio personal. Uno de sus grandes alumnos fue Guglielmo Ebreo da Pesaro. Gracias a ambos, la danza alcanzó la importancia de la música y pintura. Es el autor del tratado de arte Saltandi e Choreas Duducendi, publicado en 1416. Algunas de sus obras más importantes fueron L'Iosello, La Gelosia, Van de Annonce. Guglielmo da Pesaro, 1420-1484. Fue un maestro de danza, coreógrafo, teórico de la danza y compositor del Renacimiento italiano. Era un alumno y discípulo de Domenico da Pacienza. En 1463 escribió un tratado sobre cómo debía ser la danza. Sus danzas más importantes fueron Otto Basendance, la Basa Castigilia. Escribió el tratado de Practica seu arte tripudo vulgare apusculum. Tainot Arbeaut, 1519-1595, maestro recordado por escribir el manual de danzas Orchesographie, publicado en 1588. Este manual se convirtió en una gran fuente de información de las danzas renacentistas, ya que contiene numerosas danzas y pasos de dichas danzas. La zarabanda es una pieza lenta del periodo barroco desarrollada durante los siglos XVI y XVII, escrita en un compás ternario, característica de la música barroca, y se distingue en el segundo y tercer tiempo, van a menudo ligados dando un ritmo distintivo de negras y blancas alternativamente.